cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, mi nombre es Luis Miguel Moyano y es un gusto saludar a todos los que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana o de la madrugada, porque estamos estrenando horario 5:30 de la mañana puntuales. Se nos está acabando el año, se nos está acabando el mes, último día del mes de febrero, y se nos acercan las elecciones, Emily. Ya estamos a pocos días de que tengamos que ir a ejercer nuestro derecho al voto muy puntualitos este 8 de marzo. Luis Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días para ti, también para todas las personas que se conectan a esta hora con Frecuencia Legislativa. Efectivamente, las elecciones al Congreso y a las consultas partidistas para los que quieran participar son este próximo 8 de marzo, el llamado a que todos ejerzamos nuestro derecho al voto, y estamos además a tiempo para poder consultar los perfiles de los candidatos, evaluar sus propuestas y que podamos ejercer este derecho pero de manera informada. Luis Miguel, y hablando justamente de elecciones, vamos a comenzar esta emisión de Frecuencia Legislativa hablando de un reciente pronunciamiento del ELN. Así es, Emily, es que en los últimos días el ELN anunció un cese al fuego de forma unilateral por el tema de las elecciones. Y por supuesto los representantes a la Cámara reaccionaron a este anuncio de la guerrilla del ELN. César Fuque nos lo cuenta en la siguiente nota. De acuerdo con el comunicado de la guerrilla del ELN, la medida adoptada desde el 23 de febrero es para que los colombianos voten libremente. Aunque la Cámara de Representantes ven esto como un gesto que podría reducir riesgos en algunas regiones del país, advirtieron que el verdadero compromiso debe ser permanente y no limitado únicamente a la jornada electoral. Señores, Ejército de Liberación Nacional, no necesitamos un cese al fuego solamente en épocas electorales, no necesitamos una tregua provisional, necesitamos un cese al fuego permanente, necesitamos que silencien su fusil y necesitamos que prioricen la vida. Esperamos que este cese al fuego permita concluir con acciones reales en materia de construcción de paz y allanar el camino entre el gobierno nacional y el ELN para hacer un acuerdo de paz sólido y duradero. En su anuncio, la organización criminal, que además cuestionó la paz total del gobierno Petro, reiteró su llamado a un acuerdo nacional que pueda discutirse con los próximos dirigentes del país. El ELN vuelve a colocar en la sociedad y la opinión su propuesta de acuerdo nacional, abierto a discutirla con todo el país, así como también con el próximo presidente y el nuevo poder legislativo. Colombia requiere construir soluciones de futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías. Por su parte, desde el Congreso insistieron en que cualquier cese al fuego debe traducirse en hechos verificables y en el fin definitivo de las acciones violentas que afectan a las comunidades. Bueno, Luis Miguel, como bien lo hemos venido anunciando, quedan pocos días para las elecciones y resulta que el 96% de los 168 municipios PEDET, que además son los municipios más afectados por la violencia, pues hay riesgo de que exista la injerencia de grupos armados ilegales. Esto según un reporte de la Misión de Observación Electoral MOI. Pues nuestro compañero César Vecino habló con los representantes de las curules de paz. Escuchemos. El dato más destacado del informe de la MOE es que son 170 municipios del país los que están en riesgo por violencia y fraude electoral. Zonas que suman 4,5 millones de personas habilitadas para votar, lo que representa el 11% del censo electoral. Algunos de los focos críticos se encuentran en las subregiones del sur de Bolívar, el nordeste antioqueño y el norte del Cauca, entre otros. Para el caso concreto de nuestra circunscripción, que es la número 10, la del departamento de Nariño, se ha incrementado en un 900% la inscripción de cédula, pasando de 1.800 en promedio en las últimas 3 elecciones a casi 18,000 cédulas inscritas desde la cabecera municipal a las zonas rurales. Para las elecciones a la Cámara, el informe encontró que 383 municipios y corregimientos departamentales presentan algún nivel de riesgo. Le queremos pedir a todas las autoridades electorales que se garantice para que esas comunidades puedan votar en su sitio. Ellas ya vienen históricamente haciendo el ejercicio para sus concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, Congreso y Presidencia, y son las guardias quienes asumen el control territorial de cada municipio.
Las elecciones del próximo 8 de marzo serán las últimas donde se elegirán las curules de paz que nacieron tras el acuerdo de paz de 2016. Emily, y un tema que estuvo muy en auge esta semana, no sé si a ti te pasó también, pero hubo caída en las plataformas de los bancos, de uno en especial, que ya viene pasando bastante seguido. ¿Te pasó? Sí, en mi familia pasó y claro, cuando no tienes el efectivo, pues ves el problema y más que ya estamos como muy acostumbrados a hacer uso de estas plataformas para hacer los pagos, el efectivo pues ya no rota tanto como antes. Entonces sí, para los que estamos acostumbrados a esa nueva dinámica, claro que fue un problema. Pues nuestro periodista Ricardo Cáceres nos preparó un informe con voces de expertos sobre este tema y cómo también el Congreso busca regular el tema de las plataformas de los bancos para que sean más seguras y no tenga tanta afectación al usuario. Ricardo Cáceres. La suspensión temporal de los servicios financieros y de la billetera virtual en una entidad bancaria ocasionaron graves problemas a más de 27 millones de clientes en todo el país, a no poder realizar transacciones. De allí el llamado del Congreso es a la protección de los usuarios. Este tipo de plataformas deben tener alertas con tiempo para que sus usuarios puedan ser informados y no se vean afectados en su sistema financiero. Asimismo, tenemos que tener muy en claro que somos usuarios y pagamos este servicio en las plataformas, por eso hay que poner en cintura todo lo que tiene que ver con las plataformas financieras virtuales. Más de 7.400 quejas ha recibido la Superintendencia de Industria en vista de la caída de esta plataforma. Sin embargo, hemos salido a las calles también para preguntarle a la gente y al comercio cómo les fue y cuántas fueron sus pérdidas en este sentido. Nosotros como comercio quedamos muy afectados porque la mayoría de cosas las pagamos por la sucursal virtual, que si llega la carne, que si las verduras, que si la cerveza, que si el agua, y realmente quedamos también debiéndole a muchos proveedores esos días. Pues con las plataformas caídas de los bancos uno tiene que mirar cómo retira, no se puede, cómo va y hace fila en algún lado a buscar en dónde le reciban a uno un servicio público. Por su parte, la Superintendencia Financiera señaló que tiene a su disposición los canales para que los usuarios eleven sus quejas y solicitudes derivados de este tipo de fallas. Puede acudir a diferentes canales para que sea atendido. Una de ellas es su propia entidad financiera o el defensor del consumidor. El gobierno y la Superfinanciera confirmaron que están verificando el cumplimiento de los planes de resarcimiento que el banco prometió a los clientes afectados por este nuevo incidente de 2026. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Luis Miguel, y ahora vamos a hablar de noticias internacionales. Resulta que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió revertir los aranceles impuestos al comercio global, esto en el gobierno de Donald Trump. Pero ¿cómo afecta eso a los exportadores colombianos? Se los vamos a contar en el reporte que elaboró nuestro compañero Robert Yesurón. La política arancelaria del gobierno Trump genera una gran confusión en la economía colombiana. La decisión reciente de la Corte Suprema de anular los aranceles globales se sintió como un alivio, pero dio paso a nuevas preocupaciones por el anuncio de un aumento en los aranceles supervivientes. Estas decisiones tienen un enorme impacto para el exportador colombiano. La primera es un alivio en el sentido que se tiene ya claridad sobre la apreciación sobre los aranceles recíprocos bajo el IEPA y abre una puerta a que se pueda establecer unos reembolsos de acuerdo a lo que establezca la aduana de Estados Unidos. Sin embargo, el panorama arancelario no registra mayor variación. Los aranceles no desaparecen. El esquema se reconfigura con un recargo global temporal, que es la sección 122. Entonces se establece por 150 días un arancel del 10% que puede subir al 15%. Desde la Cámara, el llamado no es para la economía, sino para la diplomacia. La Cancillería debe estar llamando a Estados Unidos, debe estar diciendo, bueno, ya establezcamos esta mesa de trabajo, porque yo también tengo que proteger y cuidar a mis agricultores, a mis floricultores, a mis cafeteros. Los exportadores colombianos esperan que desde Washington el Congreso tome las decisiones que le fueron puestas en sus manos por la Corte y diriman finalmente las confusiones arancelarias, en especial aquellas que refieren sobre qué productos tendrán exención y cuáles no.
Luis Miguel, pues déjeme contarle que la Contraloría General de la Nación advirtió sobre una situación delicada en cuanto a la financiación de la educación superior pública. Pues resulta que ante este panorama la Cámara de Representantes transformó esas iniciativas concretas en acciones significativas, pues que pretendan además atender esta problemática. Nuestro compañero César Vecino nos cuenta. De 34 universidades públicas en el país, solo una es autosostenible financieramente, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mientras que la de mayor déficit de recursos es la Universidad Nacional con casi 765.000 millones de pesos. Este reporte de la Contraloría es del periodo entre 2019 y 2024. Reporte negativo que se combate con la recién aprobada reforma a la educación superior. La financiación a las ITTU en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias regionales no están incluidas, estaban por fuera. Y este proyecto de ley, esta ley que se aprobó, las incluye y les da 0.07 del PIB. Quiere decir que van a tener casi 900.000 millones al año. Crear incentivos para que haya más plata en las universidades públicas, como la del Cauca, esa es otra idea que nace en el Congreso. Una de ellas es la ratificación de la creación de la estampilla que le permite recaudar recursos para poder seguir efectuando su actividad misional. Queremos que la nación se vincule dándole unos recursos de inversión en temas de infraestructura, de tecnología. Aparte de buscar el dinero para que las universidades públicas funcionen sin problemas, también es válido contar que en la Cámara avanzan las propuestas para crear las universidades del Catatumbo y el Macizo. No importa el semestre, la educación superior siempre será una materia infaltable. Bueno, Emily, llegó el momento de explicarle a todos los colombianos de una forma detallada las leyes o los proyectos de ley que en este momento hacen tránsito en el Congreso de la República. Y aprovechando que estamos en época de elecciones, vamos a hablar sobre la violencia política hacia las mujeres. Tú sabes más o menos de eso, ¿no? Conoces del tema, tú hablas mucho de temas de mujeres. Cuéntanos un poco antes de ir con Zulma, ¿qué es esto de la violencia política contra las mujeres? Bueno, pues resulta que las mujeres en algunas ocasiones no se les evalúa por sus propuestas ni por la forma en la que ellas se expresan, sino más bien cómo lucen. Entonces las critican, las violentan y es muy difícil para ellas intentar llegar a un cargo de representación sin garantías, muchísimas veces, en muchas ocasiones, incluso sin apoyo de los partidos. Pues nuestra compañera Zulma Pulido nos va a contar sobre un proyecto de ley que busca erradicar este tipo de violencia política contra las mujeres en Explicando la Ley. Alrededor del 64% de las mujeres que ostentan cargos públicos de elección popular han sufrido conductas relacionadas a la violencia política, siendo el acto de violencia más común, la restricción de uso de la palabra en un 23%, seguido a la ocultación de recursos financieros o administrativos durante la gestión un 22%. Es por ello que el Congreso de la República llevó a cabo un tema crucial para nuestra democracia, la participación de las mujeres en la política a través de la Ley 2424, conocida como Paridad Ya. Es un paso importante para garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas en el ámbito político y público, incluidos los procesos de elección, participación ciudadana y representación democrática y en el ejercicio de la función pública en todos los niveles, especialmente tratándose de los cargos de elección popular y los ejercidos en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público y los demás órganos del Estado. ¿Pero qué es la violencia política? Incluye acciones que buscan menospreciar los derechos políticos de las mujeres, desde acoso en redes sociales hasta amenazas físicas. Esta ley tiene 3 objetivos claves. 1. Promover la participación equitativa. Asegura que las listas electorales reflejen la diversidad de nuestra sociedad. 2. Establecer mecanismos de protección. Crea protocolos para prevenir y sancionar la violencia política. 3. Fomentar la educación. Busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación política de las mujeres.
La Ley 2424 del año 2024 es un paso hacia una Colombia más equitativa. Juntos construimos una democracia donde todas las voces cuentan. No se les olvide sintonizarnos en el canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia todos los sábados a partir de las 6:30 AM. Luis Miguel, pues resulta que servirle al país se puede hacer de muchas formas, ya sea a través de la política, ya sea a través de las fuerzas públicas o a través del servicio social. Pues resulta que varios integrantes del Congreso de la República decidieron complementar un poco esta labor legislativa entrenándose en seguridad. Por eso muchos de ellos se están graduando como reservistas de la Policía Nacional. Así es, Emily, exactamente son 5 representantes a la Cámara y algunos miembros de la parte administrativa de la corporación quienes hicieron parte del curso 110 de la Policía Nacional para graduarse como reservistas de la Policía Nacional. Hablamos con uno de ellos, el representante por el Departamento de Norte de Santander por el Partido Cambio Radical, Jairo Cristo, quien nos cuenta cómo fue esta experiencia de ser policía, de graduarse como reservista y cómo le va a servir al país. Creo que estos conocimientos que adquirimos en la Escuela General Santander nos van a permitir afianzarnos un poquito más con lo que es la seguridad de nuestro país. Pues además del representante Jairo Cristo, Diego Ramírez, quien es jefe de personal de la Cámara de Representantes, pues también tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia y nos lo cuenta a continuación. Ser miembro de la reserva es apoyar a la institución, contribuir a la institución, resaltar ese trabajo que hace la institución, la Policía Nacional. Bueno, pues felicitaciones a ellos, a los que tuvimos en esta nota y también a la representante Marilén Castillo, a la representante Karina Bocanegra, al representante Gersel Pérez, quienes también estuvieron integrando este curso 110 de la policía y que ahora le van a servir al país no solo desde la política, sino también desde la fuerza pública. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Emily, una de las grandes problemáticas que está viviendo en este momento la gente, que hemos visto muchas denuncias por redes sociales, es la entrega de medicamentos por parte de las EPS. Hemos visto cómo están inundadas las redes y las noticias de gente que va, hace su fila y al final no le entregan los medicamentos. Pues debido a todo esto se ha radicado una moción de censura contra el ministro de Salud. Y Catalina Cadena nos lo cuenta en la siguiente nota. Esta citación al ministro de Salud obedece al aumento en las tutelas por vulneración del derecho a la salud y casos como el del niño Kevin Acosta, que falleció por fallas en la entrega del medicamento para tratar la hemofilia. Representantes tienen opiniones divididas. Un ministro que antes de mejorar la crisis del sistema de salud, que obviamente venía desde antes, lo que ha hecho es tomar medidas que han dificultado y han creado más barreras para el acceso al derecho fundamental. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la misma Defensoría del Pueblo. Cada 2 minutos la gente tiene que radicar una tutela para acceder a una cita médica o un medicamento y ni siquiera con un fallo de un juez. Hoy están atendiendo la realidad y las necesidades de la gente. No acompañamos la moción de censura porque estos hechos dolorosos no nacen de este gobierno ni se explican por una decisión individual de un ministro. Son fallas estructurales de un modelo fragmentado y reactivo que lleva años fallándole a los pacientes. Cientos de usuarios han denunciado demoras en la entrega de medicamentos para tratar enfermedades de alto costo como la hemofilia o epilepsia. Otro caso que estremeció al país fue el de Cecilia Quintero, una adulta mayor que falleció en el dispensario de medicamentos de la nueva EPS en Cúcuta. Tenemos que cualificar el Congreso de la República, un Congreso que entienda que lo más importante es defender los derechos fundamentales de los colombianos. Las deudas de las entidades promotoras de salud superan los 24 billones de pesos, lo que ha llevado a la intervención de las EPS por parte del gobierno. Expertos y ciudadanos exigen una solución estructural a esta crisis para brindar un acceso y atención digna en salud. Bueno, Luis Miguel, ¿usted qué tan amigo es de las patinetas eléctricas? Me gustan, quiero una, no la tengo todavía, pero sobre todo me gustan por la facilidad que dan para moverse en una ciudad como Bogotá, que tú sabes que vivimos llenos de trancones, de tráfico y que las distancias son bastante largas para llegar a cualquier lugar. Calaron muy bien en la vida de los colombianos, como usted lo ha mencionado, en Bogotá se ve muchísimo, pero a mí particularmente me asusta. Siento que son vehículos muy inestables, pero además alcanzan unas velocidades altísimas, incluso los 60 kilómetros
kilómetros por hora. A mí en lo personal me generan bastante miedo, no me atrevería a montarme en una patineta aquí en Bogotá y más con la movilidad como es. Pues resulta que estas patinetas son las causantes de muchos accidentes o se registran muchos accidentes y hay una ley sancionada pero no se viene cumpliendo. Entonces, sobre este tema nos va a hablar Ricardo Cáceres. Aunque la norma es clara en cuanto a su uso y restricciones, especialmente en Bogotá presentan una tendencia creciente. Medicina Legal reportó siniestros que incluyen colisiones contra vehículos, caídas y atropellos a peatones, impulsando la necesidad de una regulación estricta a la ley, donde se hace un llamado a controles efectivos. Le pido a todas las autoridades de movilidad del país hacer cumplir las normas para el uso de patinetas eléctricas. Pero pese a las recomendaciones, ¿qué dicen los usuarios? ¿Cumplen o no? Estoy de acuerdo en que se aplique bien la norma porque, por ejemplo, en estas vías andan, por ejemplo, bicicletas modificadas, andan motos, motos que son eléctricas, pero que ya pueden andar en la vía normal y no deberían andar por aquí porque, como te lo dije anteriormente, la gente se mete en las vías y puede ocurrir cualquier tipo de accidente grave en la vía. Desde el Congreso se le reitera a los usuarios de las patinetas eléctricas las medidas que deben asumir en sus traslados. Esta ley que acaba de sancionar el Gobierno Nacional para regular la movilidad y establecer un uso seguro de vehículos eléctricos livianos genera normas para limitar la edad de uso, la velocidad, la prohibición que no circulen por andenes y el uso obligatorio de cascos. Es de señalar que según la Policía Nacional, las patinetas y motos eléctricas se han vuelto el blanco de la delincuencia últimamente, si se tiene en cuenta que entre el 2024 a la fecha han sido hurtadas 1.059, y de allí también el llamado a las autoridades para ejercer controles de seguridad. Bueno, Emily, hablando de patinetas eléctricas, terminamos por el día de hoy Frecuencia Legislativa, no sin antes invitar a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, que nos sigan a través de las redes sociales de la Cámara de Representantes, donde nos pueden encontrar como @Cámara Colombia. Luis Miguel, pues un gusto compartir contigo esta nueva emisión, un saludo por supuesto y un agradecimiento a todas las personas que hacen parte de este equipo de trabajo, especialmente a Sandra Sánchez, jefe de la Oficina de Información y Prensa. Si ustedes se perdieron esta emisión, la pueden encontrar en www.cámara.gov.co o en Spotify nos encuentran como Frecuencia Legislativa. Feliz resto de día. Chao, chao. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.